Imaginaos que os interesa un paper muchísimo y que queréis aprender sobre él y que queréis hacerlo de manera rápida, divertida y colaborativa. Pues entonces os voy a explicar una manera de poder hacerlo a través de un Journal Club. Luego, por otra parte, os voy a comentar un paper específico en el área de bioinformática estructural sobre cómo conseguir recursos gratis de cómputo GPU para poder realizar de manera muy fácil simulaciones de dinámica molecular. Bien, pues si te interesan todos estos temas, no te vayas, que vamos a empezar con el episodio de hoy. Hoy es viernes 17 de diciembre de 2021 y esto es otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Bien, pues vamos a por el episodio de hoy. Pero antes de nada, y para los que no conozcáis el podcast, recordaros simplemente que en este podcast tratamos de investigar la investigación, que es algo que parece redundante, pero que en esencia es ver cómo se investiga, estudiar, investigar cómo se investiga. Entonces tratamos temas de investigación bastante relevantes, temas bastante actuales en diversas áreas y de vez en cuando nos centramos en mi área, que es la bioinformática estructural, donde os cuento cosas que hacemos bastante en detalle. Y luego también entrevistamos a otros investigadores que nos cuentan cosas súper interesantes y donde nos interesa no solo la investigación que hacen ellos, sino también cómo es su día a día y cómo sufren y disfrutan para poder llevar toda esa investigación a cabo, y nos cuentan trucos, vivencias, experiencias de cómo lo han hecho. Y por último señalar que no solo nos fijamos en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Bueno, pues después de meter la cuña, ya vamos al episodio de hoy. Entonces, os comentaba que un Journal Club es una experiencia bastante interesante donde diversos investigadores se reúnen de alguna manera, ya sea o presencial o bien online, y se ponen como objetivo estudiar un paper. Se ponen un paper, lo pueden elegir de varias maneras, pero una vez eligen uno, ya sea mediante una encuesta o porque alguien sugiere uno, se ponen un tiempo, por ejemplo 1 o 2 semanas, y se pone como objetivo profundizar todo lo posible en ese paper para intentar aprenderlo y luego pues apuntar todas las cosas que les han parecido interesantes, todas las dudas, cosas que quieran consultar al resto del grupo, porque luego se van a reunir más tarde, dentro de una semana, dentro de 2 semanas, y van a comentar todos estos aspectos que ven del paper. Bien, pues esa es un poco por la idea principal, con el objetivo de que mediante esa reunión en grupo el resto de miembros les puedan resolver alguna de las dudas que tienen sobre el paper o les puedan proporcionar otros puntos de vista que a ellos mismos pues no se les haya ocurrido. Por tanto, esto puede ser una experiencia bastante enriquecedora. Entonces, bueno, esta es la idea de un Journal Club. Como veis, no es algo para nada complicado. Y es algo que os recomiendo practicar porque puede ser bastante útil. Entonces, en el episodio de hoy no solo os introduzco esa idea, sino que os comento cómo lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Y además voy directamente al contenido de uno de estos clubs del journal. Bien, pues nosotros en nuestras líneas de investigación que están relacionadas con la bioinformática estructural y con la computación de altas prestaciones, hemos tratado un tema en torno a un paper que salió hace poco, sobre julio de 2021, un paper que, bueno, cuyo título os pongo en la nota del programa, pero que es muy interesante porque en este paper el autor muestra cómo realizar simulaciones de dinámica molecular a través de la infraestructura gratis de Google. Ahora lo comento un poco más en detalle, ¿vale? Pero primero, antes de nada, os quiero comentar que este Club del Journal lo hemos organizado a través de la comunidad del servidor de Discord de BioHPC. BioHPC es nuestro grupo de investigación, pero en esta comunidad tratamos
todos los temas, una gran cantidad de temas sobre tanto bioinformática estructural como computación de altas prestaciones, ¿vale? No es yo he venido aquí a hablar de mi libro, sino que hay mucha gente que viene a plantear dudas y entonces estas dudas se las intentamos resolver tanto nosotros de nuestro grupo de investigación como otros miembros de esta comunidad. Actualmente esta comunidad tiene sobre 100 miembros y va creciendo bastante, de hecho tiene 3 semanas y va creciendo poco a poco. Entonces en esta comunidad, como os comentaba, intentamos resolver dudas de diversos temas relacionados con informática estructural y supercomputación y al mismo tiempo también damos soporte a algunas de las herramientas que nuestro propio grupo de investigación ha desarrollado. Por ejemplo, el servidor web de cálculos para Blind Docking, que lo introduje en un episodio anterior, la herramienta Metascreener, que es la herramienta que nosotros utilizamos para nuestros cálculos de cribado virtual y sobre la cual realizaré un episodio posterior. Entonces, lo que os recomiendo es que os unáis a este servidor y entonces podéis ver muy bien, de manera bastante fácil, cómo se divide en diferentes áreas, en diferentes canales, para ver cómo funciona. Bien, pues un día, por comenzar, yo propuse ahí un paper, y es este paper que vamos a tratar hoy. Es un paper donde el autor se centra en la dinámica molecular y en Google Colab. Antes voy a introducir brevemente lo que es cada una de estas cosas. La dinámica molecular es una técnica de simulación computacional que en nuestro contexto de bioinformática permite simular o predecir cómo se van a comportar una proteína en disolución y cómo puede suceder que un inhibidor intente bloquear a esa proteína. Básicamente esa es un poco por la idea. No me quiero extender hoy muchísimo más. Aquí lo importante es que realizar estas simulaciones normalmente tienen un alto coste computacional. Es decir, no es algo bastante común que uno la pueda realizar en su portátil o en su equipo de sobremesa porque requieren unas prestaciones relativamente elevadas. A día de hoy y desde hace unos 10 años, lo que comúnmente se llama una tarjeta gráfica o en términos más técnicos una GPU, Graphics Processing Units, te permite tener en un equipo de gama media o alta, si tienes una GPU relativamente buena, por ejemplo, una de las últimas que tiene Nvidia, entonces puedes realizar una simulación de dinámica molecular en condiciones. Bueno, en condiciones mínimas para obtener unas conclusiones mínimas que te valgan para un estudio. Pero, ¿cuál es el problema? Que no todo el mundo tiene acceso a estas GPUs. Son normalmente bastante caras. No estoy hablando de las que vienen con un ordenador normal cualquiera, sino de las que se utilizan para cálculo científico. Entonces normalmente estamos hablando de GPUs que pueden costar del orden de 3.000 euros para arriba. ¿Cómo se hace esto normalmente? Bueno, normalmente un investigador lo que hace es prepara los ficheros de la simulación en su ordenador y luego los envía de diferentes maneras a un supercomputador y ese supercomputador tendrá normalmente una o varias de estas GPUs y entonces ahí es donde se van a realizar los cálculos. Cuando termina el cálculo recoge los ficheros de resultados y los procesa en local en su máquina, ¿vale? Este es un proceso relativamente rutinario. ¿Cuál es el problema que tiene? Que gente que no tiene acceso a estos recursos GPU pues no puede realizar estas simulaciones. Y normalmente esto suele pasar bastante para investigadores del tercer mundo que no tienen acceso ni a supercomputadores, ni a GPUs, ni a nada de este tipo. Entonces, nuestro amigo Pablo Arantes, que actualmente está en la Universidad de California, Riverside, tuvo una muy excelente idea que es sobre la que trata este paper. Y entonces unió la idea de desarrollar simulaciones de dinámica molecular para países del tercer mundo o para cualquiera que no tenga estos recursos GPU mediante el uso de Google Colab. ¿Qué es Google Colab? Bien, pues es una serie de recursos de cómputo GPU que Google ofrece de manera gratis. Sí, lo que habéis oído, de manera totalmente gratis. Hay que cumplir una serie de requisitos para poder utilizarlos,
pero de manera gratis puedes, durante un periodo máximo de unas 12 horas, acceder completamente a una GPU para poder realizar tus cálculos de dinámica molecular, que es de lo que trata este paper. Aunque este paper también demuestra que se pueden realizar cálculos de muchísimas otras cosas, pero hoy nos vamos a centrar ahí. Entonces, el usuario, no me quiero meter mucho en la parte técnica, pero sí que os quiero recalcar que es relativamente fácil. Hay una serie de tutoriales cuyos enlaces podéis encontrar si leéis este paper. Y este paper os pongo el enlace en la nota del programa. Entonces simplemente uno lo que hace es acceder a lo que se llama un notebook. ¿Qué es un notebook? Pues es básicamente un código para ejecutar todas esas simulaciones que el autor, en este caso Pablo Arantes, ya ha escrito por ti, y tú lo cargas en un navegador. Es súper fácil, en un navegador normalmente Google Chrome, y solo tienes que cambiar una serie de parámetros que son típicamente la proteína que quieres cargar, algunos parámetros de la simulación. Luego le das a la opción de enviar cálculo y ya tienes que esperar a que se termine, ¿vale? Pero es bastante fácil porque todos esos notebooks ya están preparados para correr estas simulaciones de dinámica molecular. Entonces es algo bastante fácil de hacer y bastante interesante. Algunos se estarán preguntando, bueno, pero es que son 12 horas. Normalmente una simulación de dinámica molecular, incluso aunque sea GPU, requiere más tiempo para poder ejecutarla en condiciones. Bueno, sí, esa es una muy buena observación. Entonces, ya he comentado la parte técnica del paper, de lo que trata el paper. Pues nosotros antes de ese Journal Club teníamos toda esa serie de dudas, y yo lo que hice fue amablemente invitar a que se uniera a nuestro Journal Club al primer autor del paper. Él accedió de muy buena manera. Bueno, y también porque tenemos un paper común de hace tiempo, ya nos conocíamos. Accedió a este Journal Club y entonces hicimos un Journal Club online. Hicimos una videollamada mediante Zoom y se unió tanto el primer autor del paper, algunos miembros de nuestro grupo de investigación BioHPC y también algunos otros miembros que se han unido hace poco al servidor de Discord de BioHPC. Se unieron todos y estuvimos conversando amigablemente con él. Y él, de manera muy amable, nos resolvió muchas de esas dudas. O sea, un lujo. Aprendes, te resuelven dudas. Vamos, excelente. Entonces también señalar que todo ese Journal Club online está grabado y lo podéis escuchar de manera totalmente íntegra en el episodio de la versión inglesa de este podcast, ¿vale? Tenéis el enlace en la nota del programa. Para el que no lo sepa, esto ya lo conté yo previamente. Alguien empezó a contarme, oye, ¿por qué no haces una versión inglesa del podcast? Y la verdad es que al principio me da un poco de pereza porque lleva su trabajo, y lo que pensé es en alternar en este podcast episodios en español con episodios en inglés, pero no sé, no me parecía coherente, y al final he decidido separar completamente estos dos podcasts, uno en español, que es el que estáis escuchando ahora mismo, y otro en inglés, porque habrá veces en que los temas coincidan, pero habrá veces en que eso no será posible porque los entrevistados, al ser de habla inglesa, se tratan temas totalmente diferentes. Pero bueno, no me quiero extender con eso. Solo quiero decir que podéis escuchar en lengua inglesa, obviamente, toda la conversación, y yo aquí solo voy a dar un resumen de lo que estuvimos ahí comentando, ¿vale? Entonces, lo que os he comentado aquí hasta ahora es que existen los Journal Club. Los Journal Club se pueden plantear, os recomiendo que lo hagáis para profundizar en un paper, y luego a la hora de discutirlo podéis hacerlo online, podéis hacer una videollamada, podéis hacerlo también a través de una herramienta como Discord, y también, si es posible, podéis invitar a uno de los autores de ese paper para que os explique todas las dudas, que fue pues lo que hicimos nosotros, ¿vale? Entonces, quizás os quiero comentar alguna cosa técnica más del paper, y bueno, que lo escuchéis o que leáis ese paper, porque a partir de ahora voy a hacer muchos episodios sobre nuestra línea principal de investigación de bioinformática estructural y computación de altas prestaciones. Entonces, de ahí podéis sacar oro si os interesa el tema,
y algunos trucos para hacer algunas cosas que se comentan en el paper, porque por ejemplo, ya lo comentaba antes, si queréis hacer simulaciones que duren más de 100 que tarden más de 12 horas, lo que podéis hacer es una idea que brevemente se escribe como encadenarlas. ¿Vale? Se puede hacer. Tenéis que dividir esas simulaciones largas en trozos que vayan a durar pues menos de 12 horas. Termina una, lanzáis otra y así sucesivamente. Seguro que tenéis muchas más dudas. Ya no voy a contar aquí ninguna cosa más, porque solo quería introducir la idea del Journal Club y comentar un poco sobre este paper, y que sepáis que existe Google Colab totalmente gratis. Podéis acceder, el único requisito es que tengáis una cuenta de Google, el único, y un poco de paciencia para seguir el tutorial, que está súper bien descrito en los enlaces que Pablo Arantes, el primer autor del paper, proporciona en el paper. Entonces os lo recomiendo. Vale, entonces os sugiero que lo intentéis si os gusta este tema, el tema de dinámica molecular en Google Colab, y si tenéis dudas, pues es muy fácil. Os unís al servidor de Discord de BioHPC y ahí podéis plantear en inglés o incluso en español todas las dudas que tengáis, porque también está Pablo ahí y seguro que puede responder alguna de ellas, y si no nosotros, porque también os adelanto que estamos ahí avanzando y estamos implementando algunas cosas interesantes que seguro que dentro de poco, cuando tengamos la publicación, ya os comentaremos. ¿Vale? No puedo comentar más de momento, lo siento. En otras cosas sí que seré más abierto, pero ahí tenemos que guardar la publicación. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya parecido interesante la idea de crear un Journal Club. Os animo a que lo hagáis. Si queréis ver cómo lo hemos hecho nosotros, tanto escuchar el episodio en inglés del podcast, que os he puesto el enlace en la nota del programa, como uniros a nuestro servidor de Discord. Gracias por estar ahí y por haber escuchado otro episodio de mi podcast Investigando la Investigación. Si te ha interesado el tema o te ha gustado el episodio, te agradecería que lo difundieras en las redes sociales o que se lo enviaras a quien piensas que le puede interesar. También te agradecería si te suscribes al podcast en cualquiera de las plataformas en las que está disponible, y también si quieres puedes dejar un comentario en las diversas redes sociales que hay o poner una calificación, por ejemplo en Apple Podcast, de estrellas. Puedes poner 5 si te ha gustado mucho, o puedes poner 1 si no te ha gustado nada. Eres totalmente libre de hacerlo, como ya bien sabes. Y por último, es muy importante el feedback. Si te ha gustado este tipo de episodios y quieres que sigamos haciendo más, o si quieres que profundicemos en alguna de las temáticas que hemos comentado, puedes ponerte en contacto conmigo a través de toda la información que sale. Si vas ahí donde sale el título del podcast, hay muchas maneras de poder contactarme, y si estás escuchando este podcast que es de investigación, no creo que te cueste mucho dar conmigo. Seguro que no vas a tener ningún problema. Lo dicho, un placer que estés ahí escuchándonos, y espero que vuelvas a escucharnos en el próximo episodio. Adiós.